Bien, continuamos con muchos más de titulares. Ya con nosotros en los estudios de televisión de Trujillo, un invitado nacional. Con nosotros se encuentra Carlos Larrazábal. Él es vicepresidente de Fedecámaras, primer vicepresidente y también presidente de Coindustria. Bienvenido. Expresidente. Bienvenido a Titulares. Bueno, días. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Un placer estar aquí en el estado de Trujillo. Maravilloso estado. Así es, vamos a iniciar con noticia nacional. Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, se refería a la situación económica del país, sobre todo lo que ha venido pasando en estos últimos días con el dólar. Él se refería al ataque que el dólar ha tenido desde los Estados Unidos y anteriormente lo hacía desde Cúcuta, el ataque a la moneda. Y entre otras cosas, en cita textual, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dice lo siguiente: nuestra economía debemos gobernarla nosotros. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero que hay que entender que la economía tiene reglas fundamentales que el gobierno no las maneja de forma adecuada. El por qué el dólar se mantuvo estabilizado durante varios meses a una tasa alrededor de 1.000 bolívares por dólar, y eso dio cierta tranquilidad y confianza a los actores económicos, porque el gobierno, las políticas de aumento de la liquidez, de aumento del circulante que tenía en el país, la tuvo relativamente controlada. Desde el mes de julio para acá, y específicamente en los últimos 2 meses, el gobierno duplicó el financiamiento de dinero del Banco Central hacia PDVSA sin ningún tipo de respaldo, duplicó la liquidez de dinero en el país en los últimos 2 meses, la subió más del 200%, y eso creó una presión sobre el dólar que la originan las políticas económicas. O sea, cuando el gobierno esté buscando culpables sobre por qué estamos viviendo, eso es lo que tiene que verse en el espejo. Aquí no hay ningún imperio, ninguna, sino son las políticas económicas. ¿Por qué Venezuela es el único país de Latinoamérica que está sufriendo estas penurias? ¿Por qué somos el único país de Latinoamérica que tiene inflación de más del 800% para este año, y es el único país que tiene una caída del Producto Interno Bruto que va a ser sobre más del 12%? Porque hemos tenido un modelo económico de destrucción de la actividad privada, de persecución, de controles, que al final del día perjudica al ciudadano. Fedecámaras ha venido insistiendo en los cambios económicos del país y lo ha hecho contenido en varios documentos que se los ha expresado al gobierno nacional. Ahora, cuando hablamos del dólar, del ataque de la moneda, de la guerra económica, afirmaciones que hace el gobierno nacional, ¿cuáles serían las perspectivas que ve Fedecámaras para la economía en el 2017, tomando en cuenta todas las acusaciones o todas las negativas que ve el gobierno hacia las propuestas de los empresarios en Venezuela? Bueno, primero que el gobierno está entrampado en una guerra ideológica donde ellos lo que siguen es lo que establecieron en el Plan de la Patria, donde plantearon de una forma expresa que se iba a sustituir la empresa privada por empresas de capital social o propiedad del gobierno. Eso se consiguió parcialmente con todas las expropiaciones que se establecieron en el país, de más de 1.500 establecimientos empresariales que se expropiaron, más de 5.200.000 hectáreas de terrenos productivos que fueron tomados y hoy día son improductivos, y que son buena parte de la causa del grave desabastecimiento que tenemos en los actuales momentos. Para entender un poco las cifras, durante los primeros, y eso lo vamos a ver en detalle en un evento que tenemos en Acoimba esta tarde, durante los primeros años del presidente Chávez, donde él recibió con un precio de petróleo cercano a $9 el barril, que sería impensable en los actuales momentos, si estamos cercanos a 40 y tenemos esta grave crisis, Venezuela importaba únicamente 15.000 millones de dólares. ¿Cómo están las importaciones en este momento en Venezuela? Hoy en día estamos importando cercano a 28.000 millones de dólares, que cuando tú la divides por habitante son importaciones similares. ¿Cuál es la diferencia si en esa época con 15.000 millones de dólares no teníamos desabastecimiento y ahorita sí tenemos un grave desabastecimiento? Porque en ese interín de altos precios petroleros, que tuvimos precios de más de $100 el barril, se destruyó buena parte de la capacidad productiva nacional. Y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. A propósito que toca el tema petrolero,
Se conoció ayer del acuerdo que se llegó en Viena sobre los precios del crudo. Ayer el presidente Nicolás Maduro se pronunciaba con respecto a esto e indicaba que este acuerdo es un beneficio para reducir los precios del petróleo y para que este se pueda manejar mucho mejor. Entre otras cosas, anunció también un plan para estabilizar los precios del mismo, que según él estaría establecido entre 10 a 20 años. Es positivo esta decisión que ha tomado la PET, decisión que no tomaba desde 8 años para los precios del crudo, y en qué beneficia la economía del país. Bueno, lamentablemente hay que entender que la única variable económica a la cual el gobierno le está apostando para salir de la crisis es el aumento de los precios petroleros, no es solventar los problemas de fondo económicos que tenemos en la actualidad. El éxito de esta política para todos los analistas que nosotros hemos estudiado va a ser relativa. Va a ser relativa en el sentido de que ya la OPEP no es el único factor del mercado. Cuando los precios suban relativamente, que pueden subir en el corto plazo, ¿cuál es la consecuencia? Que otros productores más costosos que los productores de la OPEP, los productores ahora de los productores de Estados Unidos de lo que llaman petróleo de esquisto, o los productores de Alberta en Canadá, que son petróleos más costosos, van a aumentar la producción. Porque ¿qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace la OPEP? Bajar la producción, acaparar el petróleo, si queremos usar el mismo término bolivariano que usamos aquí en Venezuela. Estamos acaparando el petróleo para no vender más, para que los precios suban. Pero fue positivo porque hoy los titulares nacionales resaltan el alza que fue del 4% a raíz de esta decisión tomada por la OPEP. En el corto plazo puede ser positivo, puede ser un alivio de corto plazo, pero que el balance petrolero mundial, en todos los escenarios que nosotros hemos evaluado, no garantizan que eso vaya a volver a los niveles que el gobierno aspira, que llegue a 60, 70, 80 o 100 dólares el barril como en el pasado. Esto podría estabilizarse a unos niveles de 45, 50 dólares el barril, que para las necesidades venezolanas sigue siendo un precio bajo. La única solución que nosotros tenemos como país es un cambio de modelo económico profundo, un cambio que permita que el ciudadano se active. Se lo preguntaba, ¿qué contienen estos cambios? ¿Qué debe hacer el gobierno para cambiar los factores macroeconómicos del país? Lo principal que tiene que hacer es desmontar las políticas que estrangulan la iniciativa privada, que impide que cada quien se desarrolle en la actividad de su preferencia. Nosotros tenemos políticas de precios que han estrangulado la actividad, que han desaparecido los productos. Esos temas hay que eliminarlos, porque al final del día el consumidor está pagando productos mucho más caros que si los traen localmente. Un ejemplo: la harina precocida. La harina precocida está regulada a 190 bolívares el kilo. Usted consigue harina precocida a 190 bolívares, no hay, desaparece. Pero el mismo gobierno trae de Colombia harina precocida donde ya se vende a 3.500, 4.000 bolívares el kilo. Si esa harina precocida se fabricara en Venezuela, con agricultores venezolanos, con maíz blanco venezolano que no les han fijado el precio y ya está la cosecha bien avanzada, podría estar vendiéndose fácilmente alrededor de 1.500 bolívares, que es una fracción de lo que se está consiguiendo en el mercado. ¿Cuál es el actual nivel de desabastecimiento en el país según el balance de Fedecámaras? ¿Y qué se debe hacer para reactivar la productividad a nivel nacional? Exactamente. Según las encuestas que nosotros seguimos, la última encuesta de Keller y Asociados, el 98% de la población reporta problemas de abastecimiento, y de los cuales el 43% de la población indica que no consigue ningún tipo de producto de la cesta básica con facilidad. Y repito, para poder solventar este problema se necesita un cambio de modelo económico, un cambio que nos permita un libre transacción de la moneda, un cese de ataque a la libre iniciativa privada, para que podamos aumentar las potencialidades. La industria está trabajando ahorita apenas a 35% de su capacidad. Veamos el vaso medio lleno. Eso significa que si se toman las políticas económicas, esa industria puede reactivarse rápidamente y solventar en pocos meses el problema de abastecimiento que tenemos. ¿Cómo evalúa Fedecámaras entonces las decisiones económicas que ha tomado el país? Porque anteriormente hemos visto reuniones y acciones que en materia económica, que el decreto de emergencia económica que ha llevado a cabo el presidente de la República, Nicolás Maduro, la puesta en marcha de los motores económicos, ¿en qué ha beneficiado o ha perjudicado la economía nacional las decisiones económicas del gobierno? ¿Han sido erradas o han sido positivas?
Primero que el gobierno nacional no ha tomado decisiones económicas. Nosotros llevamos, creo que son 46 reuniones del Consejo de Economía Productiva y no se ha atacado ningún problema de fondo. Los motores económicos estos que se hablan, ninguno ha arrancado. ¿Quiere decir que está estancada la economía? Totalmente estancada. La economía va a caer más del 12% del Producto Interno Bruto este año con una inflación de más de 800%. Eso refleja un éxito del programa económico, de los motores económicos. El presidente de la República esta semana anunció el acuerdo cambiario número 36 en política cambiaria. Ese es un acuerdo que él mismo lo anunció en abril de este año y no ha podido funcionar porque no se establecen los mecanismos para que funcionen de una forma adecuada. ¿Cuáles serían estos mecanismos? Porque según uno de los anuncios realizados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando se refiere a los operadores turísticos que estarán realizando el pago o transferencias en dólares, ¿cuáles serían estas modalidades en materia de divisas? Bueno, la modalidad, una de las principales trabas que el sector turismo afiliado a Fedecámara ha ido indicando desde que se hizo este convenio, porque repito, no es algo nuevo que se anunció el lunes, eso se anunció en abril del año pasado y de abril para acá no ha funcionado, porque uno de los mecanismos que hace que tú como operador turístico, cualquier turista que venga, cualquiera de las maravillosas posadas que tenemos aquí en el estado de Trujillo, no puede pagar en dólares en efectivo. Y muchos turistas vienen con dólares en efectivo, sino tienen que pagar por tarjeta. Y la Banca Nacional tiene un control de cambio donde no tiene puntos de venta para moneda extranjera, nada más tienes puntos de venta para bolívares donde hay puntos de venta. ¿No se puede pagar en dólares en Venezuela entonces? No, en cuenta no se puede pagar porque no hay, la banca, ni siquiera el Banco de Venezuela ha establecido puntos de venta para pagar en dólares. Y lo otro, que hay una distorsión gigantesca cuando tú tienes que pagar un servicio a $1 DICOM de 680 bolívares por dólar y la tasa real del mercado está varias veces sobre esa cantidad, entonces el mismo turista nos dice, bueno, ¿cuál es la incentivo para hacer eso? Hablando también de algo muy importante como lo es el Producto Interno Bruto y también la inflación en Venezuela, Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, afirma que para el 2017 se podría estar hablando de una hiperinflación. A la fecha actual, el Banco Central de Venezuela no ha publicado cifras reales de la inflación en el país. ¿En qué perjudica estas acciones que toma el Banco Central de Venezuela a la productividad nacional, a los empresarios sobre todo? Que no hayan cifras reales, al dólar. ¿En qué nos perjudica? A la espiral inflacionaria. ¿En qué nos perjudica a los ciudadanos? No es a los empresarios. A los ciudadanos que somos todos los que estamos pagando la consecuencia. Para que una economía funcione, lo primero que hay que tener es confianza. Y si tú no tienes cifras oficiales del país, ¿cómo tienes confianza? Si tú el Banco Central de Venezuela no es capaz ni siquiera de manejar la política monetaria y cambiaria y una página de internet es la que te fija el precio y los ciudadanos le tienen más credibilidad a una página de internet que al Banco Central, ¿qué se puede esperar? El Banco Central tiene que publicar la cifra para que tengas... No las publica desde diciembre del año pasado. Desde diciembre del año pasado, cuando es obligación constitucional que tú las publiques los primeros 5 días de cada mes. Entonces, ¿cómo tú planificas un negocio? ¿Cómo tú proyectas? Empiezas a manejarte con una falta de información en función de estudios privados que quizás no tienen toda la información completa. La inflación que se está proyectando para el año que viene, si uno ve las cifras del Fondo Monetario Internacional, que sí recibe cifras del Banco Central, el Banco Central le envía las cifras al Fondo Monetario, pero no nos las informa a los venezolanos. El Fondo Monetario publicó en julio que las proyecciones de Venezuela del 2017 eran de 2.200% de inflación. Ahora, y ajustó esa cifra, en octubre para 1.600. 1.600 es una cifra impensable de la destrucción que puede tener el salario del venezolano con unos niveles de inflación de esa magnitud. ¿Cómo puede planificar el empresario con una cifra de inflación de esta índole? Antes de responder, tenemos un contacto telefónico. Buenos días, su nombre y apellido, por favor, ¿de dónde nos está llamando? Bien, allí en pantalla nuestros números de contacto y redes sociales. Hoy estamos conversando sobre el tema económico con Carlos Larrazábal, primer vicepresidente de Fedecámaras. Nosotros estamos hablando acerca de la inflación. Le preguntaba cómo un empresario puede planificar cuando existe una inflación en el país tan alta, una de las más altas del mundo. Uno de los temas
que vamos a ver en Acoimba esta tarde es diferentes escenarios de diferentes especialistas que están proyectando cifras para el año que viene. Y uno observa una gran dispersión en los análisis. Uno puede observar desde el Fondo Monetario, que como indicaba proyecta 1.600%, hasta otros analistas que dicen que la inflación puede estar en 200%, que sigue siendo una cifra escandalosa, cuando vemos que la cifra de inflación de Nicaragua, socio del ALBA, amigo del gobierno nacional, para el año 2017 se proyecta en 0,8% anual. ¿Qué acciones deben tomar entonces? Cuando estamos hablando, ¿qué es lo que pasa en el resto de los países del mundo? Que no hay inflación y en Venezuela sí hay inflación. Es el tema que no se termina que entender, que el modelo económico del socialismo del siglo XXI es el que genera la inflación y es el que afecta la capacidad adquisitiva del venezolano. Tenemos a alguien en línea telefónica. Buenos días, su nombre y apellido, por favor, ¿de dónde nos llama? Mi nombre es Aliro Leal, de acá de San Jacinto. Felicitaciones 5771632. Para felicitar al señor Reguía y a ti y al canal, porque nosotros en Venezuela nos estamos ahogados. Con la broma de la bolsa del CLA, eso fue una estafa. Llegan 2 sardinas, 2 cositas, y yo le he tomado fotos al centro de acopio, llegan gasoil y aceite, mantequilla, leche, ¿y a dónde va a dar eso? Segundo, la harina pan no está 3.500, 4.500 ya llegó ahorita de Colombia. Y el pueblo, nosotros tenemos que hacer, el 40% se ha ido a otro país. Pues nosotros no tenemos escapatoria, porque el gobierno tiene todo lo que está comprado. Muchas gracias y felicitaciones. Bien, gracias a usted por llamar. ¿Qué le puede responder y cuál es su opinión acerca de los CLAP? Bueno, los CLAP es una cosa impensable. Si tú le hubieras dicho a cualquier venezolano hace 2 años que lo que él iba a consumir es lo que el gobierno decidiera que él iba a consumir en una bolsa que te iba a llegar cuando el gobierno decida que te puede llegar, porque lo que hemos entendido, entendemos que llega de una forma muy irregular y no en muchos sitios, y donde tú como ciudadano tienes la capacidad de decidir qué quieres consumir. Eso era impensable en Venezuela, cuando tú ibas para cualquier bodega en cualquier pueblo y tú comprabas lo que necesitabas sin hacer cola, sin necesidad. Eso es el reflejo de la destrucción de la producción nacional, de la destrucción de la capacidad y la posición terca del gobierno, donde tú ves los reclamos de los agricultores. O sea, la gente, los cañicultores reclamaban ayer en Portuguesa que el precio regulado que ellos reciben por 1 kilo de azúcar es de 65 bolívares. ¿A cuánto compra usted 1 kilo de azúcar hoy en día en el mercado? Si lo consigue es 3.000, 4.000 bolívares traído de Colombia. ¿Le han hecho daño al país las importaciones? Totalmente, porque ahorita estamos en un mundo bizarro. La producción nacional está paralizada y el gobierno nacional, a través de las gobernaciones fronterizas, comenzó un proceso de importación de alimentos masivos. Primero la gobernación de Táchira, después de la gobernación del Zulia, que empiezan a filtrar productos para todos lados. Entonces, ¿cómo es que hay divisas para traer productos, harina precocida, azúcar y otros tipos de productos de Colombia y de Brasil, cuando el productor nacional y los trabajadores nacionales están parados? Eso es bizarro. O sea, tú tienes que buscar mecanismos que permitan que ese parque nacional que está trabajando a 35%, esos agricultores que están parados porque no tienen ni siquiera flujo de caja para comprar los fertilizantes, que están viviendo las graves situaciones que ahora no consigues nada porque ya no tienes agroisleña, sino tienes agropatria, en agropatria no se consigue nada, donde has tenido un cerco sobre la actividad privada y eso al final del día está produciendo. Pregúntele a cualquier agricultor de aquel estado Trujillo si él tenía los problemas para producir que tenía anteriormente, y eso es parte de la política económica que tiene que ser corregida. Hay algo muy importante, hablamos de una inflación alta, una de las más altas del mundo, la más alta del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Hablando acerca de la inflación, hay un problema y una realidad que viven muchos venezolanos y muchos trujillanos, y es no poder conseguir efectivo en las calles. ¿Por qué se genera esta situación en los bancos, en los cajeros, al igual que lo que podría ser el cambio monetario, que según el Banco Central de Venezuela se estará realizando en este mes de diciembre? Sí, el banco, según la información que se recibe de fuentes internas del banco, ya desde el año pasado, el Banco Central le propuso al presidente Maduro que había que cambiar el cono monetario, porque como decía anteriormente, un billete de 100, cuando nació el llamado Bolívar Fuerte, un billete de 100 valía $22 del momento. Ahorita un billete de 100 no vale ni céntimos de dólar, que es la grave deterioro
Si tú ahorita montas un billete de 20.000 bolívares, eso va a valer 5 o 6 dólares a la tasa que ya se está trazando. ¿Por qué no hay dinero efectivo? Y no hay dinero cajeros? efectivo porque el gobierno nacional duplicó la liquidez monetaria, 200% aumento de la liquidez en los últimos 2 meses, pero no aumentó la cantidad de billetes que circulan en la calle. Entonces tú empezaste a pagarle utilidades, empezaste a pagarle pensiones, y es imposible. Yo le digo, mi mamá es pensionada y no hay forma, llevo 2 semanas en el banco donde ella cobra su pensión, de que pueda sacar el efectivo, porque cuando va no te van, te dan de 5.000, de 10.000, de 15.000 bolívares y tienes que hacer una cola de horas, porque una vez, viniendo para acá, a las 7 de la mañana veía colas enfrente de los bancos, como si fueran las colas que hay en los supermercados, esperando que abra el banco o que abran el cajero para sacar efectivo. ¿En qué país del mundo sucede eso? Ni en los países africanos sucede eso. Según su visión, ¿estarán los venezolanos quizás desinformados de lo que sucede con respecto a la situación económica nacional? Bueno, nosotros obviamente tenemos sobre todo con el cambio monetario. Tenemos un bloqueo informativo que el gobierno controla buena parte de los medios de comunicación, y se mantiene, se da solo una versión. Pero al final del día yo creo que el ciudadano está claro de las penurias que está viviendo. Lo que no observa, lo que no conoce, es cuáles son las soluciones que el gobierno va a tomar para corregir esto. Y simplemente se requiere, repito, un cambio de modelo económico, que es la única variable, como lo hicieron otros países. Brasil tuvo inflación de 7.000%, Perú tuvo inflación de 6.000%. Y en Perú, cuando pasó Perú, cuando llegó de presidente Alan García con inflación de 7.000% y reservas internacionales apenas en 1.500 millones de dólares, nosotros tenemos 10.000 millones de dólares, en 90 días bajaron la inflación a 40% anual, de 7.000 a 40. De cambiar las políticas macroeconómicas en el país, ¿se puede hacer esto práctica realidad en Venezuela? Sí, en Venezuela se toman las medidas económicas. En menos de 6 meses bajamos la inflación y aumentamos la producción. Pero se necesita un gobierno que entienda de economía. En el gobierno nacional no hay ni siquiera un economista que trabaja. El ministro de Finanzas es un militar. El presidente del Banco Central es un matemático. Y en Venezuela hay cientos de especialistas que tienen la solución, venezolanos, no hay que buscarlos en la China, no hay que buscarlos en ninguna, son venezolanos que si el gobierno está dispuesto, se pueden conseguir las soluciones de forma inmediata a los graves problemas que estamos viviendo. Vamos a recibir el siguiente contacto telefónico. Buenos días, su nombre y apellido, por favor, ¿de dónde nos llama? Buenos días, Alexander Peña de Carvajal. Buenos días, Alexander, coméntanos. Yo quisiera preguntar al entrevistado acerca de por qué ellos no animan a este señor Lorenzo Mendoza que se postule como presidente, porque ya el país no necesita de políticos, necesita de gente que sepa de economía, porque por eso es que estamos como estamos, por estos políticos. Bien, gracias a usted por llamar. ¿Qué le puede responder? Bueno, eso es una decisión individual, pero yo no veo que un empresario como tal tenga que estar asumiendo un rol de esa manera. Yo creo que hay políticos que en Venezuela que pueden tener el liderazgo adecuado y no es un rol nuestro estar definiendo quiénes son, pero si una persona que entienda, cualquier persona no tiene que ser experto en todo. Y un presidente de la República no tiene que ser. Uno ve el caso en Estados Unidos cuando llegó Ronald Reagan. Ronald Reagan era un actor de cine. No sabía nada de economía, pero Ronald Reagan se rodeó, según lo dice la historia de los Estados Unidos, del mejor tren económico que ha tenido los Estados Unidos en su historia. Y se dejó asesorar adecuadamente, y Ronald Reagan bajó un país que en esa época tenía 20% de inflación, que para los Estados Unidos en los años 80 era una barbaridad, a una economía que fue el punto de despegue de la economía de lo que es Estados Unidos hoy. O sea, no necesariamente tú tienes que poner un experto, porque no hay expertos en todo. Porque el gobierno no querrá escuchar las propuestas hechas porque está entrampado en la ideología, está entrampado en el plan de la patria. Lo primero que tendría que hacer el gobierno es derogar el plan de la patria, que es la causa fundamental, es dejarse la ideología que cualquier decisión que se propone va en contra del legado del presidente Chávez, entonces no la toma. Cuando hablamos de guerra económica, podemos hacer referencia a
a dos conceptos, no sé con cuál estaría usted de acuerdo, con populismo o con capitalismo. ¿Qué se maneja en Venezuela? Populismo, la causa fundamental de los problemas venezolanos de este gobierno y de gobiernos anteriores es que siempre nosotros hemos tenido una política populista que quiere propiciar que el ciudadano se acostumbre a que el Estado le regale y no que sea el ciudadano que se bregue, que se trabaje su propio futuro y tengas un Estado que te facilite las herramientas para que tú puedas crear progreso y bienestar para ti y para tu familia. Ahora, según expertos, para resolver la crisis económica que atraviesa el país es necesario pasar por resolver la situación política. ¿Cuál es su visión acerca del diálogo? Afirmando que a la fecha tanto voceros de oposición como de oficialismo no llegan a un acuerdo. Mira, nosotros estuvimos reunidos como Fedecámara con Monseñor Cheli, que el enviado del Papa, una persona de altísimo nivel, simplemente para que agarren una idea quién es este Monseñor. El Monseñor Cheli es el encargado de negociar con China las políticas del Vaticano de las libertades religiosas en China. Es una persona con un alto nivel y nos dijo claramente que las soluciones de los problemas, usando sus propias palabras, no puedan llegar en tiempos bíblicos. Tenían que tomarse decisiones rápidas, porque el venezolano estaba pasando penurias. Hay personas que están falleciendo en los hospitales por falta de medicina. Hay personas que están comiendo una sola vez al día. Hay un 8% de la población venezolana, según el último estudio de la Católica, que está comiendo basuras en las calles. Eso nunca lo vivió Venezuela. Y eso requiere soluciones y no que sigamos en este jueguito. ¿Es necesario pasar por el tema político, por la situación Obviamente, política? ¿Cómo ve las elecciones, el revocatorio? Hay que solventar el tema político. El gobierno tiene que salirse de ese entrave, y si no están en disposición de hacerlo, es los ciudadanos los que tienen ¿Hay que voluntad política, tomando en cuenta de nuevo el tema del diálogo? No se observa voluntad política. Cuando los países entran en crisis, y eso se ve en cualquier parte del mundo, ¿a dónde va la solución del tema? A la raíz del poder popular, a las elecciones. Cuando tú ves en países con menos crisis que hemos tenido nosotros, ¿qué es lo que hacen los políticos? Me retiro, renuncio, convoco a elecciones anticipadas. Hay múltiples opciones que establecen. ¿Qué salida ve Fedecámaras a esta situación? Tiene que haber una solución política donde tengamos un cambio político por la vía democrática que nos conduzca a un cambio económico, a un cambio de modelo económico, si es en que en definitiva el gobierno no está dispuesto a tomar las decisiones que nos permitan que los venezolanos mejoremos nuestra calidad de vida. Lo ha dicho el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, en varias oportunidades. La idea del gobierno es dejar de depender del petróleo. También lo ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro. En la práctica, ¿es esto posible? ¿Y cuál es su visión acerca no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores en Venezuela? Efectivamente, nosotros en ese punto estamos totalmente de acuerdo con el gobierno. Venezuela no puede seguir dependiendo que el 93% de las divisas provienen de los ingresos petroleros. Pero la única forma de hacer eso es tener un sector privado fuerte, tener a los ciudadanos empoderados, que cada ciudadano se pueda dedicar a la actividad de su preferencia, que cada ciudadano, si desea, pueda montar un negocio y no tenga las múltiples trabas que hemos hablado en la mañana de hoy. Por eso hay una contradicción. Yo quiero sustituir la dependencia, yo quiero sustituir el rentismo, cosa donde estamos totalmente de acuerdo. ¿Se puede sustituir cuando no hay producción en el pero país? para sustituirlo hay que no hay promover. Exactamente. Entonces esa es la bipolaridad que existe. Yo quiero cambiarlo, pero quiero cambiarlo ¿por qué? ¿Quiero cambiarlo por un modelo socialista que ha fracasado en todas partes del mundo? ¿O quiero irme como hasta lo ha hecho China, que ha desarrollado un capitalismo, hasta algunos lo califican salvaje, pero que aumentó la producción y que ha mejorado la calidad de vida de millones de chinos? En China han salido más de 500 millones de chinos de la pobreza gracias a que tienen ahora políticas de mercado. Quizás muchos venezolanos no entienden cómo se mueve la espiral inflacionaria en el país. Recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha realizado varios aumentos salariales en salario y también en cesta TIC. ¿Qué implica esto para la economía y para el bolsillo del venezolano? A cualquier ciudadano, a cualquier que nos está escuchando en este momento y nos está viendo por la televisión, lo que usted compraba con su salario en enero, le compra lo mismo hoy. Si usted iba a hacer mercado, ¿cuántos productos compraba en enero y cuántos compró? Hoy puedes tener un maletín lleno de billetes. Puedes tener, porque vas a buscar 5.000 bolívares y te dan una paca de billetes. Pero eso no compra nada,
Porque al final del día, si tú aumentas los salarios y no cumples con los acuerdos, por cierto, internacionales, que tienes que hacerlo de forma tripartita, de acuerdo a un plan de políticas económicas, ese aumento lo que hace es crear inflación. Si tú tienes, para poner un término sencillo, si tú tienes un pequeño negocio, y tú haces perro caliente aquí en la Plaza Bolívar de la ciudad, y yo vendo 1000 perros calientes al día, y a mí yo tengo que pagarle a la persona que me ayuda más salario, pero sigo vendiendo los mismos 1000 perros calientes, cada perro caliente me va a salir más caro, porque yo tengo que cobrar más por ese perro caliente para poderle pagarle a mi ayudante. Entonces la única forma para que no se cree inflación es que yo, en vez de vender 1000 perros calientes, venda 2000 perros calientes. Y le puedo dar hasta un salario mejor a mi ayudante, porque tengo más flujo de caja. ¿Se puede hablar de un círculo vicioso del gobierno cuando se aumenta el salario? Claro, existe. Y cuando no se toman las políticas económicas acertadas. Claro, existe un ciclo vicioso. Nunca en la historia económica de la humanidad el salario le ha ganado la guerra a la inflación. Por eso Venezuela, repito, es el país que por tercer año consecutivo tiene la inflación más alta del planeta. Ningún país tiene los niveles de inflación que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque esa receta existe. Son políticas macroeconómicas y eso no se corrige ni con controles de precios, ni con meter a empresarios precios, ¿Cuáles son las consideraciones que, a propósito de ello, ustedes realizan a la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, nosotros, Fedecámara, desde hace varios años tiene demandas en contra del gobierno venezolano por incumplimiento de las normas que establece la OIT, porque la OIT prohíbe expresamente, por acuerdos firmados por el gobierno venezolano, que son de obligatorio cumplimiento, que tú no puedes atacar a la libre agremiación, ni a la sindical, ni a la empresarial, que tú tienes que acordar las políticas económicas en tripartismo con los sindicatos y con los empleadores legítimamente representantes, y ese es el rol de Fedecámara, que es el que tiene la representación formal a nivel internacional. O sea, hay una serie de violaciones. Tú no puedes expropiar bienes y servicios como se han expropiado en este país sin ningún tipo de compensación, y eso está ya en una instancia superior. Aquí vino hace 2 años una comisión de alto nivel de la OIT, se hicieron una cantidad de recomendaciones, el gobierno no ha cumplido ninguna. Ahorita, en la última reunión del mes de noviembre, el gobierno se comprometió que Fedecámara iba a participar junto con los trabajadores en las mesas de diálogo, y no ha sido ni siquiera invitado. De una vez más, el gobierno está incumpliendo los acuerdos internacionales que nos permitirían llegar a una solución del problema. El martes hay una reunión con empresarios del Consejo Nacional de Economía para sellar acuerdos en recuperación de la economía, según lo afirmaba ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Debería estar los empresarios sentados en esta mesa de diálogo? En esas mesas han participado algunos empresarios, algunos sectores afiliados a Fedecámara, pero llevan 46 reuniones y no ha salido un solo tema positivo. Ahí se han llevado múltiples reuniones, ahí se han hecho propuestas, y las propuestas terminan en el escritorio de la Presidencia de la República y no se toman decisiones. Si nosotros lo que queremos es repetir, porque esto es una historia que se repite. ¿Cuántos acuerdos que recuerdas tú se han dado de estos diálogos nacionales que al final son monólogos? Porque si nosotros vamos a tener una reunión, son monólogos, porque te pone un teatro, el presidente habla, tú escuchas y no se toma ninguna decisión. ¿No le da entonces el gobierno confianza a los empresarios? No, lo que hay que tener decisiones, lo que hay que tomar decisiones, lo que hay que llegar es acuerdos. Pero ¿cómo se llega a un acuerdo si no existe la confianza entre las partes? Mira, quizá los empresarios tienen la disposición, pero el gobierno ahorita no hace las invitaciones, o hace las invitaciones y los empresarios acuden, claro, pero no hay respuestas. Ahorita se llegó a un acuerdo de paz en Colombia entre 2 sectores más conflictivos. No pueden. Nosotros en Venezuela vamos a llegar a acuerdos ahorita, o vamos a llegar a acuerdos cuando tengamos un problema de conflictividad política mucho más grave, que Dios quiera. ¿Se puede agravar? Claro que se puede agravar. Nosotros entramos en una política hiperinflacionaria, ya hablando de esos niveles de inflación, para mí me cuesta imaginarme cómo nos va a afectar el poder adquisitivo de todos nosotros. ¿Cuáles serían las consecuencias económicas de Venezuela? ¿Se podría hablar de un embargo económico, de un default como sucedió en Grecia? Si ese es un default petrolero, un default de la deuda venezolana, eso sería
catastrófico, porque Venezuela depende en un 93% de una sola fuente de divisa, que es el petróleo. Y Venezuela tiene muchos activos internacionales todavía. Venezuela tiene refinerías en los Estados Unidos, tiene tanqueros que están recorriendo el mundo todos los días. Si Venezuela no paga su deuda, ¿de cuánto estaríamos hablando de deuda de Venezuela actualmente? Si Venezuela no paga su deuda, primero, cualquier tribunal internacional puede embargar. Recordemos el caso argentino, que no tenía esos activos internacionales. Argentina no paga su deuda y le embargaron el barco insignia de la Marina porque estaba parado en África. Y tuvieron parado. Imagínate esa situación. La deuda venezolana es una deuda que, sobre todo la deuda de los bonos, este año tenemos que pagar 2017, más de 12.000 millones de dólares entre capital e intereses de deuda. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero si no se establece una política económica que cree confianza? La confianza es la palabra clave que tenemos. ¿Cómo está el riesgo país en este momento en Venezuela? El riesgo país es el riesgo país más alto del planeta, porque no hay confianza. El gobierno critica y dice que las agencias internacionales que determinan el riesgo de los países están atacando la economía. Pero ¿cómo tú creas confianza si el mismo Banco Central no publica las cifras oficiales? ¿Cómo tú creas confianza si el mismo gobierno no va a los entes multilaterales y a los entes financieros a explicarle cuál es la situación venezolana? Entonces hay una opacidad en toda la información y eso no crea confianza y obviamente eso crea una expectativa negativa sobre la realidad venezolana, aunque Venezuela, hay que reconocerlo, siempre ha pagado su deuda financiera. Pero también, ¿cuál es la confianza? Hay una deuda comercial que supera los 30.000 millones de dólares, entre la deuda de importaciones que supera más de 12.000 millones de dólares, más la deuda de líneas agrícolas, de líneas aéreas y otro tipo de deuda que no se establece, ni se establecen mecanismos de pago. Para que tú crees esa confianza, lo primero que tendría que hacer con esos acreedores que no le venden a Venezuela ya crédito, tendrías que salir a decir, mira, yo reconozco que el Estado... Se puede recuperar, bueno, reconozco que el Estado debe, Venezuela debe, y el empresariado no la puede pagar porque yo no la asigno, y establezco un mecanismo de pago. Con Industria ha hecho propuestas en ese sentido. ¿Y no han sido escuchadas? No han sido escuchadas, porque a cualquier proveedor que tú le digas, mira, yo te debo $1 millón y no te lo puedo pagar porque se me caen los precios de petróleo, se me afectó la situación, pero vamos a hacer una cosa, yo te lo voy a pagar 5 años, te voy a pagar 5% de interés y establezco un mecanismo y lo cumplo. Tú eso es como pasa en cualquier empresa. Es cuando tú pasas, hasta un ciudadano que tiene una tarjeta de crédito que no lo puedes pagar, tú te vas para el banco y le dices, mire, señor del banco, yo no le puedo pagar porque me botaron del trabajo, ¿cómo hacemos? Y entonces tú puedes llegar a un convenimiento, pero para que ello tienes que enfrentar el problema, tienes que presentar propuestas, tienes que manejarlo profesionalmente, que es lo que no se hace. ¿A corto o largo plazo esperan ustedes respuestas de las propuestas que ha colocado sobre la mesa Fede Cámaras para resolver la situación económica nacional? Tiene que ser a corto plazo. Hay propuestas del sector agrícola, hay propuestas del sector ganadero, hay propuestas del sector telecomunicaciones, hay propuestas del sector industrial. Todos los sectores afiliados en Fede Cámaras han hecho propuestas profesionalmente elaboradas y no hay ningún tipo de respuesta del gobierno. Todos esos planteamientos tienen oídos sordos y al final del día los ciudadanos somos los que estamos pagando las consecuencias. Tomando en cuenta lo que dice, ¿cómo vislumbra el 2017 para la economía nacional? Esta tarde vamos a ver en Acoimba el detalle de esas cifras, pero las cifras que hay para el año que viene no son nada alentadores, porque no tenemos nada que nos diga lo contrario, porque si nosotros tuviéramos medidas económicas tomadas hoy, pudiéramos estar a la expectativa de tener resultados, pero si es más de lo mismo, podemos tener inflaciones que te lleguen al escenario, en mi opinión, hasta catastrófico, de llegar a 1.600 de inflación o más. Hay escenarios que hablan de menor nivel de inflación, hay economistas que te hablan de inflaciones de 200%, que sigue siendo catastrófico, porque 200% es una cifra alta. Es una cifra altísima, pero por razones quizás hasta peores, porque indican que el poder de compra del venezolano va a estar tan destruido. ¿Ha pedido al venezolano el poder adquisitivo? Totalmente. Totalmente, el poder de compra va a estar tan destruido que los precios no van a poder subir porque nadie los va a poder comprar. Y
¿Cuál es la historia? Bueno, quizás uno que ya ha vivido un poquito más de tiempo, no demasiado, pero cuando Venezuela estaba en situaciones económicas mejores, ¿qué hacías tú cuando comprabas tus utilidades? Con tus utilidades tú podías meterte a un profesional medio con la inicial para comprar un carro, te comprabas una lavadora, una secadora, cualquier persona que escuche hoy en día que hasta tenga con la utilidad, ¿qué pudo haber comprado? Lamentablemente el poder de compra de nuestro dinero está en el piso y lo han acabado las políticas económicas. Eso hay que recuperarlo. El venezolano se merece que recupere la calidad de vida que tiene. Usted tiene una cita muy importante en sus redes sociales y se refiere a que a Venezuela le hace falta liderazgo con sentido histórico de la patria. ¿Por qué hace esta descripción? Bueno, esa es una cita que hizo el presidente Francisco Martínez en un evento que hubo ayer, que realmente el llamado es a que nosotros necesitamos un liderazgo político de ambos lados que realmente entienda la profundidad del problema que tenemos. Preocupa a veces que nosotros estamos como una competencia de quién es más populista y lo que hace falta es que tengamos estadistas, personas, políticos que nos expliquen a los venezolanos con claridad cuál es el problema que tenemos, cuál es la solución que el sector político nos propone y que nos convenza a todos los venezolanos de que ese es el camino que tenemos que seguir. ¿Está Venezuela a la deriva cuando hablamos de liderazgo, tanto de ambas bancadas, oficialismo y oposición? Hay líderes individuales, pero esos líderes tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo en una visión de país. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el país que queremos y que todos nos sumemos a ver cómo hacemos para construir ese país que todos aspiramos. Cuando hablamos del tema de perspectivas económicas, que es el foro que va a llevar adelante Fede Cámaras Trujillo el día de hoy, también hay un tema muy importante y es la pérdida del tejido empresarial que se encuentra en un 60%, según lo dice Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras. Hablando acerca de esto ya para finalizar, de la pérdida del tejido empresarial en Venezuela, también de los venezolanos, de los profesionales que se están yendo del país por la misma situación que está viviendo, por la crisis económica. ¿Qué se espera para Venezuela en el 2017? Bueno, nosotros tenemos de 12.000 establecimientos industriales que teníamos, nos queda apenas 4.000. Esos 4.000 están trabajando en promedio a 35% de la capacidad instalada. Si se toman las medidas, esas empresas pueden trabajar de una forma rápida en su recuperación. Si se toman las medidas en el sector primario, se puede recuperar, pero si tú no le ajustas los precios en términos reales al sector primario, no va a tener efectivo ni para cosechar ni para cosechar los productos que están cultivando. Eso requiere decisiones rápidas y urgentes, porque si no vamos a tener un año 2017 peor que el actual y eso es difícil entenderlo. ¿Y cómo se recupera el capital humano que se ha ido del país? Creando confianza, eso lo vio, Ecuador lo vivió, que tuvo hiperinflaciones, Ecuador tuvo, Ecuador tuvo Sendero Luminoso, que era una guerrilla atroz, y los ecuatorianos han vuelto a su país, los colombianos han vuelto a su país. Eso, el venezolano está deseoso. Yo conozco profesionales que están trabajando en los Estados Unidos como taxistas, como cocineros, graduados de la Universidad Simón Bolívar, de la Católica, porque le tienen terror a la situación de inseguridad del país. Cualquier persona que está en esas condiciones, pasando trabajo, porque no hay que decir que cualquier persona que se va está viviendo como un rey en otros países, pasando trabajos y penuria, viviendo varios en un mismo apartamento, pero que están tratando de salir adelante porque en su país no le ha dado la oportunidad. Esa oportunidad tenemos que volvérsela a dar a los venezolanos para que puedan regresar los cientos de venezolanos, los miles y hasta millones de venezolanos que están afuera y que muchos de ellos, en su gran mayoría, quisieran volver a Venezuela, porque como Venezuela, les digo con conocimiento de causa, no hay otro país en el mundo. ¿Algo más que aportar? Bueno, que tengamos fe. Yo creo que todos tenemos que trabajar hacia un mejor país. Yo creo que hay que ver el tema, como dicen, el vaso medio lleno. Ayer veía una gráfica que, para terminar rapidito, decía, el pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista lo ve medio lleno, y el emprendedor
sale a buscar el agua para llenarlo. ¿Tiempo de crisis es tiempo de oportunidades? Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Aquí hay que crear más y mejores empresarios, y mientras tengamos más y mejores empresarios, vamos a tener un mejor país para todos. Agradecida por su presencia acá en Televisión de Trujillo. Escuchaban ustedes entonces a Carlos Larrazábal, primer vicepresidente de Fedecámara Nacional. Gracias a usted por su sintonía, por estar bien pendiente de Titulares. Recuerde, Titulares es una buena manera de que usted inicie su día bien informado. Nos vemos el próximo lunes bien tempranito. Para ustedes, feliz fin de semana, espero descansen.